Hola, ¿cómo están? Hoy es Día de Acción de Gracias, día feriado, día festivo, fiesta familiar en este país. Happy Thanksgiving a todos. Bueno, la noticia más importante de hoy, creo, la trae el Washington Post, un diario bien serio, ¿no? Afirma este periódico, cuyo dueño es el magnate Jeff Bezos, que si Maduro finalmente es forzado a abandonar el poder y a marcharse al exilio, se irá no a Nicaragua, no a Cuba, no a Rusia, no a Irán, se irá a Turquía. Según el Washington Post, Maduro tiene espléndidas relaciones personales con el dictador turco Erdogan. No solo eso, cuando Maduro consumó un colosal fraude electoral el año pasado, a finales de julio, robándole la elección al presidente legítimo González Urrutia, el dictador turco lo felicitó, lo llamó por teléfono, reconoció la victoria de Maduro y le dijo: eres como mi hermano. Se tratan como si fueran hermanos. No solo eso. El periódico revela que en los últimos años Maduro ha enviado muchos aviones venezolanos cargados de oro para que ese oro fuera refinado en Turquía y vendido. Bien saben ustedes que en los últimos años el precio del oro se ha disparado. Después de vender el oro refinado proveniente de Venezuela, los operadores financieros turcos al servicio de Maduro y de su familia han depositado esos millones de euros, centenares de millones de euros, en cuentas bancarias más o menos secretas de Maduro, de su familia y de su entorno. Es decir que discretamente, sigilosamente, en los últimos años, Maduro, al enviar su riqueza mala vida a Turquía, ya había elegido a ese país como un probable refugio en caso de verse forzado a abandonar el poder. Más todavía, el Washington Post revela que Trump y el dictador turco Erdogan tienen una magnífica relación, que Trump ya habría hablado con Erdogan sobre un exilio de Maduro en Turquía y que Trump le habría prometido a Erdogan que si Maduro se refugia en ese país, Estados Unidos le concederá una amnistía al dictador venezolano en el exilio y no pedirá su extradición, a pesar de que, como saben, hay un precio, una recompensa por la cabeza de Maduro, $50 millones, a pesar de que Maduro está imputado, encausado como narcotraficante por la justicia de Nueva York desde marzo de 2020. O sea que ya sabemos por una fuente seria, confiable, el Washington Post, que si Maduro finalmente escapa, se irá a Turquía, porque allí ha escondido su inmensa riqueza robada. Pero la pregunta es, ¿Maduro está a punto de escapar? ¿Maduro, en efecto, se fugará a Turquía? La respuesta mía es solo tentativa o intuitiva. Yo diría que de momento Maduro no está a punto de escapar. Yo diría que Maduro solo va a huir a Turquía si Trump toma la decisión de que entren cuerpos de élite, tropas altamente calificadas de la Fuerza Delta o de los Navy SEALs para capturar a Maduro. Si Maduro ve que los estadounidenses entran a Venezuela con la explícita misión de arrestarlo, entonces seguramente huirá o verá si le alcanza el tiempo para huir. Y en ese caso no se irá a destinos cercanos como Cuba o Nicaragua, se irá a Turquía con su familia, supongo,
y quizá con algunas personas de su entorno. Su entorno más cercano, ustedes bien saben, son los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, ¿verdad? Pero de momento, por un lado, no es tan seguro que Trump vaya a ordenar a sus tropas, a sus soldados que arresten a Maduro. Al contrario, Trump está diciendo que quiere hablar pronto telefónicamente con Maduro para llegar a un entendimiento. Y por tanto, si Trump no ordena una severa represalia militar contra el autócrata de Caracas, este último improbablemente se apresurará, se precipitará en partir al exilio y en volar hasta Turquía. Vamos a ver cómo progresa esa noticia. Pero es una noticia que parece bien fundamentada, bien anclada en la realidad. Y más todavía si Trump ya habló con Erdogan y le ha dicho, tú recibe a Maduro, yo no lo voy a perseguir allá, no vamos a pedir su extradición. Maduro sabe que allá, en Turquía, en las afueras de Estambul, estaría seguro, como no estaría seguro, percibe él, en Rusia, ni en Irán, ni en Cuba, ni en Nicaragua. También hoy he encontrado un interesante artículo en el New York Times sobre Venezuela. El artículo es bastante crítico contra Trump. Sostiene que hundir tantas presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico puede traerle luego a Trump, cuando ya no sea presidente, serios problemas legales. Sostiene el diario que esas ejecuciones son extrajudiciales. Además, sostiene el periódico que no todos los abatidos, más de 80, habrían sido narcotraficantes, que algunos al parecer eran pescadores, y que todo eso se tendrá que ver más adelante, si acaso, en las cortes, en los tribunales. Y remata el diario diciendo algo que yo pienso que tiene sentido, y es que antes Estados Unidos, en sus operaciones contra el narcotráfico, trataba de aplastar la cabeza de la serpiente y ahora se resigna o se limita a aplastar la cola de la serpiente. Y es verdad, porque la cabeza de la serpiente, bueno, son Maduro y Cabello y Padrino. Y a ellos todavía Estados Unidos no ha tratado de aplastarlos y se ha contentado con aplastar la cola de la serpiente. Los pobres muchachos narcotraficantes que, según el New York Times, por llevar drogas de algún puerto venezolano a Trinidad y Tobago, cobran $500 o $1,000 y se juegan la vida y últimamente pierden la vida, ¿no? Lo que me lleva a pensar esta metáfora de la serpiente, de no aplastar la cabeza sino la cola, que no deja de ser irónico que Trump quiera hablar con la cabeza de la serpiente, o sea, con Maduro, quiera negociar con él, lo que implica darle una legitimidad, lo que implica dignificarlo, y en cambio Trump ordene a sus marineros, a sus tropas en alta mar, que no hablen con los presuntos narcotraficantes. Digo yo, si estás dispuesto a hablar con el jefe, que es Maduro, me parece que también deberías estar dispuesto a hablar con los pobres operadores del cartel de los soles, los narcotraficantes, interceptar sus botes y arrestarlos y someterlos a la justicia si corresponde, ¿no? Finalmente, leo en el Nacional un artículo que me ha dejado acojonado. Hace más de un año, una doctora venezolana de 65 años, de nombre Margie Xiomara Orozco Tapias, doctora, médica, fue arrestada por un mensaje de audio que divulgó, que envió a sus amigas, familiares. Ella vive en Venezuela. Y en ese mensaje de audio por WhatsApp, ella decía, no votemos por Maduro, no sean sinvergüenzas, no sigan apoyando la dictadura. La arrestaron solo por eso, por divulgar su opinión contra Maduro vía WhatsApp. Desde entonces ha pasado más de un año, ¿no? Está arrestada, privada de su libertad, sometida a malos tratos, ha sufrido un infarto en el último año.
es verdaderamente inhumano, es de una crueldad infinita. Arrestar a una mujer de 65 años solo por dar su opinión política en WhatsApp, no pidió que, no sé, que acabaran con la vida del dictador Maduro, no pidió una invasión de Estados Unidos, solo pidió no votar por Maduro y está preso. Por último, el Washington Post anuncia que las inyecciones para bajar de peso han tenido tanto éxito que el próximo año 2 gigantes laboratorios farmacéuticos, Eli, Lilly y Novo, lanzarán una pastilla, ya no una inyección, para bajar de peso. De manera que la gente no tenga que inyectarse la droga. Será una pastilla a tomar una cada día. Ya están en ensayos médicos. Funciona casi tan bien como las inyecciones, pero con las inyecciones se puede bajar hasta 20% de peso en un año y con las pastillas se podrá bajar hasta 14 o 15% de peso en un año. E incluso están trabajando en la posibilidad de una inyección que se aplique una vez al mes, lo que, por supuesto, es muy impresionante. Yo no he querido aplicarme las inyecciones, a pesar de que algunas personas de mi entorno, de mi equipo de trabajo, en el canal de televisión, me han dicho, contentas esas personas de haber experimentado con Ozempic, que yo debía también probar esa droga para bajar de peso. Pero a mí no me gustan las represiones, no me gustan las inhibiciones. A mí, por el contrario, me gusta romper las represiones o liberarme de las represiones, desinhibirme. No me gusta reprimir mi apetito o inhibir mi apetito, sino lo contrario. Me gusta colmar, saciar mi apetito, desinhibir mi apetito y darme la gran vida. Si el precio que debo pagar es estar un poco gordito, genial, estoy muy contento. Alguien tiene que comerse los postres, ¿no? Seguimos.